Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar el tiempo perfecto en alemán, que es una de las formas que tenemos en este idioma para expresar los sucesos ocurridos en el pasado, y es la forma más usada para expresar el pasado en forma oral, ya que algunas veces esto nos ayuda a expresar una acción pasada que todavía tiene una repercusión en el presente. Es decir, una consecuencia en el presente. Por ejemplo, yo he cocinado. Quiere decir que de los sucesos anteriores que realicé, tengo una consecuencia que es la comida. Y eso está en el presente. Es un ejemplo. La estructura para utilizar el tiempo perfecto viene siendo la siguiente. En una oración tenemos al sujeto. Después vamos a utilizar un verbo auxiliar que puede ser haben o sein, el complemento de la oración que nos da más información, y por último el verbo que es el que nos va a explicar qué está haciendo el sujeto, pero ese verbo va a ir transformado, es decir, va a ir en participio. Tenemos el siguiente ejemplo. Wir haben im Flugzeug schlecht geschlafen. Normalmente haben es el verbo que significa tener. Por ejemplo, ich habe einen Hund, yo tengo un perro. Du hast ein Haus, tú tienes una casa. Pero también haben cumple una función como verbo auxiliar, es decir, es como un soporte para la oración para expresar un modo o tiempo. Habíamos dicho que los verbos modales expresan un modo de hacer las cosas. En este caso, haben nos está metiendo el tiempo. Es como cuando nosotros decimos he estudiado, ella ha comido. De esa forma nosotros manejamos el perfecto. Sería la traducción más parecida. Haben entonces se transforma en todos esos hemos, ha, para que se entienda de esa forma. La traducción sería: nosotros hemos dormido pésimo en el vuelo. Ahora, el verbo auxiliado, que en este caso es schlafen, tiene una transformación, ya lo había dicho, al participio, por lo que se le agrega una GE. Esto es para ciertos verbos, no todos se transforman igual. Vamos a ver cuál es la estructura de esos verbos. Pero antes debo mencionar que habíamos dicho que los verbos auxiliares en este tiempo pueden ser haben o sein, es decir, tener o ser. Tenemos la conjugación de cada uno, ya la conocen, pero tengo que remarcar que sein se utiliza para los verbos que representan un cambio o movimiento y haben para el resto de los verbos. Para utilizar sein con verbos como correr, crecer, morir, y haben se utiliza para el resto de los verbos. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos que utilizan el auxiliar haben. Ich habe ein Brötchen gegessen. Yo he comido un panecillo. Hat einen Tee getrunken. Él ha bebido un té. Aquí tenemos el verbo auxiliar haben. Está conjugado. Ich habe. Acá está conjugado a hat. Siempre va en el segundo lugar. Y el verbo auxiliado va hasta el final. Para poner los verbos en modo participio, tenemos que alterar un poco su estructura. A algunos verbos solamente se les agrega la partícula GE al principio y después se le agrega al final una T. Por lo general ocurre en los verbos que son regulares. Para los verbos separables se agrega la partícula GE entre la partícula que se separa y el resto de la palabra, y al final de esa palabra se agrega una letra T. Para los verbos no separables solamente hay una terminación con la letra T, es decir, aquí no lleva la partícula GE. Para los verbos con terminación ieren, la terminación cambia a iert.
Vamos a ver unos ejemplos. Para la estructura primera que habíamos mencionado, tenemos kaufen, que cambia a gekauft, mitbringen, mitgebracht, versuchen, versucht, telefonieren, telefoniert. Para verbos irregulares, el cambio se tiene que aprender, es decir, no tenemos alguna pauta que nos diga cómo va a ser la transformación. Tenemos el verbo verstehen, que es entender, cambia a verstanden. Tun, que es hacer, getan, wehtun, que es hacer daño. El participio es begetan. Helfen, ayudar, geholfen. Y lo que habíamos dicho, el auxiliar sein lo utilizamos con verbos que expresan movimiento o cambio. Por ejemplo, en tiempo presente nosotros decimos Ich stehe 6 Uhr auf. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Aufstehen es levantarse. En tiempo perfecto sería Ich bin 6 Uhr aufgestanden. Aufgestanden es el participio de aufstehen. Es un verbo separable y como habíamos mencionado, en la estructura se agrega G o GE en medio de la partícula que se separa y el resto de la palabra. Y la traducción sería: yo me he levantado a las 6 de la mañana. Wir fahren 2 Stunden mit dem Bus. Eso es en tiempo presente. Viajamos 2 horas en el autobús. Wir sind 2 Stunden mit dem Bus gefahren. Hemos viajado 2 horas en el autobús. Tenemos al verbo sein conjugado en sind y el verbo auxiliado, que es fahren, cambia a gefahren. Ahora un ejercicio. Traduce lo siguiente del español al alemán. He leído un libro. Ella se ha levantado a las 5 de la mañana. Ayer él ha reparado su auto. Has olvidado tu celular. Estas son las respuestas. Ich habe ein Buch gelesen. Sie ist 5 Uhr aufgestanden. Hat gestern sein Auto repariert. O también se puede escribir de la siguiente forma. Gestern hat sein Auto repariert. Aquí podemos poner lo que es la partícula temporal al principio, pero nunca hay que olvidar que el verbo va a ir en segundo lugar. Podemos voltear gestern, ponerlo al principio y lo siguiente después. Du hast dein Handy vergessen. Vergessen en este caso es un verbo irregular que en participio y en infinitivo son iguales. Es decir, no hay ningún cambio. Y existen infinidad de listas con los verbos, tanto en infinitivo como en participio, que puedes consultar para que los estudies. Aquí tenemos algunos verbos. Tenemos la forma infinitiva, que son los que terminan en en, y la transformación al participio, que están en la segunda columna, y por último el significado. Arbeiten, gearbeitet, trabajar. Kaufen, gekauft, comprar. Kochen, gekocht, cocinar. Lernen, gelernt, estudiar. Machen, gemacht, hacer. Hören, gehört, oír. Fragen, gefragt, preguntar. Antworten, geantwortet, responder. Essen, gegessen, comer. Schreiben, geschrieben, escribir. Estos verbos utilizan el auxiliar haben, al igual que los siguientes: geben, gegeben, dar, helfen, geholfen, ayudar. Singen, gesungen, cantar. Trinken, getrunken, beber. Schlafen, geschlafen, dormir. Sprechen, gesprochen, hablar. Nehmen, genommen, tomar. Tragen,
getragen, usar. Vergessen, vergessen, olvidar. Este no cambia. Betun, vegetan, herir. Y algunos que utilizan sein, fahren, gefahren, conducir. Ankommen, angekommen, llegar. Aufstehen, aufgestanden, levantar. Bleiben, geblieben, permanecer. Fallen, gefallen, caer. Fliegen, geflogen, volar. Sterben, gestorben, morir. Laufen, gelaufen, correr. Gehen, gegangen, ir. Wachsen, gewachsen, crecer. Y estos son algunos ejemplos, pueden encontrar muchos más en internet o en los libros. A nosotros en nuestras clases nos ponían a aprendérnoslos, porque como les dije antes, algunos no siguen las reglas que les había mencionado sobre la estructura, y no se digan los irregulares. Aquí más que nada uno se los tiene que aprender de memoria, así que hay que echarle ganas. Y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haberse suscrito, espero les sirva de algo este esfuerzo y pues nos vemos para la siguiente. Gracias. Adiós.